Bueno, egunon guztioi, bihar mundu osoan bularreko minbiziari eskainitako eguna ospatzen da. Hori dela eta berriro ere eman nahi dugu aditzera gaixotasun honi aurre egiteko gure konpromiso sendoa. Egun bakar batera mugatu gabe, urte osoan zehar eguneroko jardunean berretsiz. Eta horrekin batera itxaropen mezua helarazi nahi diegu bularreko minbizia duten emakume guztiei. Bueno, quería en primer lugar agradeceros por vuestra asistencia a la rueda de prensa que hemos convocado con ocasión de la Semana del Cáncer de Mama, cuyo Día Mundial se celebrará mañana. Me acompañan la doctora Yone Alcíbar, como conocéis, responsable del programa de detección precoz del cáncer de mama, y la doctora Isabel Álvarez, médica adjunta del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Donostia, a quien agradezco vuestra presencia. Mis primeras palabras me gustaría dirigirlas a expresar una vez más el compromiso de Osakidetza, del Departamento de Salud y del Gobierno vasco en su conjunto con todas las mujeres que padecen cáncer de mama. Y también mi gratitud y reconocimiento a la labor indispensable que día a día desarrollan las asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama, a quien también agradezco que hayan tenido el detalle de acercarse al ACUA para estar también hoy con nosotros y a las que desde aquí les quiero felicitar por la labor que realizan y reiterar el respaldo del Departamento de Salud y el del Gobierno vasco junto con el de Osakidetza. Las asociaciones, junto a las familias, son sin duda un soporte anímico fundamental para esas mujeres que se enfrentan a la enfermedad y es de justicia recordarlo y subrayarlo. Llegan a aspectos donde el sistema sanitario no llegamos y nos complementan de forma magnífica. En una jornada como la de hoy, además del compromiso inequívoco de Osakidetza y del Gobierno vasco, quiero transmitir ante todo un mensaje de esperanza a todas las mujeres que padecen cáncer de mama. Esperanza porque el impacto de esta enfermedad se reduce. Se reduce gracias a la aplicación de tratamientos cada vez más personalizados, más efectivos y con menos efectos secundarios, ofreciendo la mejor opción diagnóstico-terapéutica y facilitando la coordinación entre los diferentes recursos asistenciales y también al programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y esperanza porque la supervivencia del cáncer de mama sigue aumentando en Euskadi. Tal como evidencia el registro del cáncer de Euskadi, a lo largo del periodo 2000-2012, la supervivencia para todas las mujeres con cáncer de mama ha ido creciendo, desde un 83,4% que teníamos en el periodo 2000-2004 a un 86% en el periodo 2010-2012. Y esperamos que cuando tengamos disponibles los datos del periodo 2012-2016 haya continuado mejorando. Además, la supervivencia a los 5 años del diagnóstico ha mejorado en todos los grupos de edad y lo ha hecho de manera más significativa en las mujeres entre 50 y 69 años, precisamente la población diana del programa de detección precoz del cáncer de mama. Así, en este segmento de edad, del 89,1% de supervivencia a los 5 años registrada en el periodo 2000-2004, hemos pasado a un 92,7% en el 2010-2012, lo cual quiere decir que 9 de cada 10 mujeres en ese periodo han tenido una supervivencia mayor a los 5 años, sin duda un resultado que nos enorgullece. Euskadi cuenta, como saben, con un programa de detección precoz del cáncer de mama que dispone en la actualidad de una unidad de gestión, de 11 unidades de cribado distribuidas por los 3 territorios, de 7 unidades de valoración en 7 hospitales de referencia, cuyos comités de mama establecen en sesiones clínicas semanales las pautas de diagnóstico y las pautas también terapéuticas y el seguimiento de las lesiones sospechosas. Y quiero aprovechar porque, sin ninguna duda, todo ello es gracias a un equipo de profesionales terriblemente cualificado y muy comprometido en ofrecer el mejor servicio y una atención integral a todas las mujeres afectadas y que estoy seguro que las asociaciones lo percibís diariamente. Por ello, a todos los y las profesionales, gracias en nombre de la sociedad vasca por vuestro conocimiento, por vuestro talento, por vuestra profesionalidad y también por vuestra entrega y por el trato que tenéis con las personas afectadas, aquellas cosas que habitualmente decimos que no van en el sueldo. Las cifras hablan por sí solas. Desde que se pusiera en marcha en 1995
y hasta junio de este año el programa ha realizado prácticamente 2,5 millones de citas, ha realizado 2 millones de mamografías y ha posibilitado la detección de 9.290 cánceres, la mayoría en estados precoces. Y probablemente lo que más me gustaría destacar, el 83,1% de las mujeres a las que se detectaron esos tumores recibió un tratamiento conservador no invasivo de la mama, lo cual sin ninguna duda es un avance importante. El pasado año el programa detectó 616 nuevos tumores. Desde el punto de vista cualitativo, estamos hablando de un programa que alcanza tasas de participación del 80% y en el que, como revela la encuesta realizada en los meses de febrero y marzo, las mujeres que participan muestran un grado de satisfacción en parámetros de excelencia. Osakidetzaren bularreko minbizia goiz detektatzeko programak berdintasun baldintzetan lagundu du, heriotza tasa murrizten. Programa hau martxan ipini zenetik, 2,5 milioi emakumei deia egin die eta horri esker 9.000 bularreko minbizi baino gehiago detektatzea posible izan da. Gehienak gainera era goiztiar batean zeudelarik. Programa honek gainera, minbiziaren eraginpean dauden emakumeen bizi kalitatea ere hobetzen lagundu du. Zorionez, gaur egun bularreko minbiziaren biziaraupena gero eta handiagoa da, eta gaixotasunek emakumeengan duen eragina arinagoa. Asko da, alere eginkizun dagoena, eta Osakidetzak osasun sailak aleginari eutsi egingo dio gogotik. Horregatik, aurten ere, Osakidetzaren bularreko minbiziaren programa indartuz jarraituko dugu, eta 7,8 milioi euro inguru inbertituko ditugu, emakume guztiengana heltzeko. Les decía que ni podemos ni vamos a relajarnos. Los avances logrados deben ser un acicate para seguir progresando en el diagnóstico y el tratamiento del que continúa siendo el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en Euskadi y en el que más fallecimientos produce entre las mujeres. Por eso, en el marco del Plan Oncológico de Euskadi para el periodo 2018-2023, vamos a seguir reforzando el programa de detección precoz del cáncer de mama, cuya población diana en la actualidad es de 325.984 mujeres y al que el año pasado destinamos en torno a 7,8 millones de euros. Dentro del plan oncológico, cuyo objetivo último es precisamente mejorar la supervivencia al cáncer, en general vamos a seguir trabajando en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento. Y vamos a continuar profundizando en el modelo de atención multidisciplinar, avanzando en la personalización del cribado y del tratamiento y en el estudio de estrategias aplicables a mujeres de riesgo moderado. Asimismo, vamos a seguir introduciendo mejoras en la gestión y organización que posibiliten la optimización de nuestros recursos, como es el caso de la vinculación de Onkologikoa en Guipúzcoa, que, como saben, pasará a ser centro vinculado por Osakidetza el próximo año y nos permitirá seguir mejorando la atención oncológica. Sin descuidar, por supuesto, otro de los pilares fundamentales para nosotros en este ámbito, como es la investigación. Tenemos claro que sin investigación no hay avance y dentro de las medidas, dentro de las posibilidades presupuestarias, poco a poco, Biodonostia, Biocruces, Vizcaya y Bioáraba van a ir recibiendo mayores presupuestos y los profesionales van a tener más tiempo de dedicación para poder realizar investigación en el ámbito de la salud. Dakizuenez, Eusko Jaurlaritzak ikerketaren alde konpromiso sendoa dauka. Eta osasun arloan zehazki, Biodonostia, Biocruces Bizkaia eta Bioáraba dira. Ikerketa nagusiak batzen diren guneak. Hain zuzen ere, gaur egun Euskadin bularreko minbiziaren inguruan 60 ikerketa proiektu martxan ditugu. Decía que en la actualidad el Sistema Sanitario Público Vasco participa en más de 60 proyectos de investigación en cáncer de mama con financiación externa cercana a 1,2 millones de euros. Y seguramente es poco y tiene que ir creciendo. Sin embargo, como les decía, el esfuerzo es paulatino y las cifras son bastante superiores a las que hemos tenido en el pasado. Tanto la doctora Alcíbar como la doctora Álvarez les pueden dar más detalle en este ámbito
donde, por ejemplo, Osakidetza ha implementado en su red el Oncotype DX, un nuevo tipo de test diagnóstico para el tratamiento de cáncer de mama desarrollado a partir de un ensayo clínico en Estados Unidos. En cuanto a la inversión en fármacos, nuestra previsión es que el gasto en medicamentos para tratar no el cáncer de mama, sino el cáncer globalmente, se sitúe al término de este 2018 en torno a los 107 millones de euros. Me parecía recordar que hemos sufragado un coste de 7,8 millones de euros en el programa de detección precoz del cáncer de mama y vamos a cerrar el año gastando 107 millones de euros en farmacia oncológica, aproximadamente un 12% más que en 2017. Y seguramente es un dinero bien gastado y vamos a intentar seguir poniendo en manos de los profesionales, que son los que verdaderamente entienden de esto, pues las posibilidades de utilizar los mejores fármacos. Amaitu egingo dut eta berriro ere esango dut hurrengo urteetan ere bularreko minbizia goiz detektatzeko programa bultzatzen jarraituko dugula, baita ikerketa ere. Denon artean, minbizi honi aurre egiten saiatuko gara, gure profesionalak eta ikertzaileak ezinbestekoak dira, baita elkarteetatik egiten den lan guztia ere oso garrantzitsua da. Horregatik, denon artean, lanean jarraituko dugu. Eta orain hitza, Jone Altzibarrek, bularreko minbizia goiz detektatzeko programaren arduradunok hartuko du. Egunon danoi. Nik gaur azpimarratu nahi nun investigazio kontuak aipatu ditu sailburuak eta programari buruz egiten den investigazio buruz hitz egin nahi nuke pixkat. En la investigación en los programas de cribado, uno de los temas más investigados ha sido la disminución de la mortalidad, sobre todo porque es el principal objetivo de los programas de cribado en cáncer de mama. Bien, se ha investigado sobre la disminución de la mortalidad antes de la puesta en marcha y después de la puesta en marcha de los programas poblacionales. Una vez que se pusieron en marcha y cuando ya había la experiencia de varias rondas de cribado, se empezaron a investigar otros aspectos, fundamentalmente los falsos positivos, también los cánceres de intervalo, llamados también falsos negativos cánceres de intervalo, y también el impacto que ha tenido, por ejemplo, la incorporación de la mamografía digital a los programas de cribado. De todas esas investigaciones hemos sabido, bueno, pues adibidez, emaitza falso positibo bat izateko arriskua ez dela emakume guztientzat berdina. Jakin dugu baita ere, 6 hilabetera eta 12 hilabetera egiten dian kontrol horiek badutela eragin zuzena detekzio tasan edo baita ere falso positibo horietan. Jakin dugu baita ere zenbait intervalo minbizi horiek, intervalo izena ematen dion horiek ere, ze ikusi daukatela pues baldintza konkreto batzukin. Es decir, los cánceres de intervalo, por ejemplo, sabemos ahora que están más relacionados con un fenotipo, con un determinado fenotipo de cáncer, y que los tumores ocultos pues tienen que ver también con la densidad mamaria. Bien, ¿todo esto a qué nos ha llevado? Bueno, pues a saber que no todas las mujeres tienen el mismo riesgo de desarrollar un cáncer de mama o un riesgo determinado, o de desarrollar un tipo determinado de cáncer de mama. Entonces, actualmente, ¿en qué se centran las investigaciones? Bueno, pues fundamentalmente en conocer los determinantes para estos factores y en establecer diferentes estrategias de cribado poblacional adaptadas a los diferentes riesgos individuales de las mujeres. Entonces, en este sentido, pues el sistema que se está utilizando o la herramienta que se está utilizando actualmente son fundamentalmente modelos matemáticos, bien de análisis o de simulación, que pueden incorporar información proveniente de los ensayos clínicos, de los observacionales, de los metaanálisis y también de datos, que son un montón de los datos que se generan en los programas de cribado. En este sentido, precisamente, badago orain Europan martxan proiektu bat Utopia izena duna, eta hemengo gure programa eta Europako beste programa asko ere datuak bilatzen ari gara proiektu horretara, proiektu horren helburua bete ahal izateko, ezta?
Y digo que el proyecto europeo Utopia, bueno, pues tiene como objetivo, a base de utiliza un sistema de microsimulación en cáncer, y entonces el objetivo es obtener una herramienta para poder ofrecer a los responsables políticos y a los investigadores también, para poder simular riesgos y beneficios de los programas de las diferentes estrategias, pero adaptadas a las propias regiones o a los propios países, ¿no? Orduan, hau da gaur egun programen helburu nagusia investigazio arloan, konturatu garelako, bueno, pues nolabait efektibidadia galdu gabe arriskuak murriztu behar diala. Izan ere, urte hauen poderioz jakin dugulako programak ere badituztela arrisku batzuk. Orduan, helburu hori da, arrisku horiek murriztu, efektibidadia eta eraginkortasuna galdu gabe. Eta hau da, esto era un poco lo que os quería contar desde el punto de vista de la investigación en los programas de cribado actualmente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jone. Eta orain hitza Isabel Álvarez, onkologak hartuko du. Egoteagatik, eta ni batez ere erderaz egingo dut niretzat errazagoa delako. Yo soy clínico y mi parte diaria básicamente es la actividad clínica, pero una parte muy importante es también la investigación clínica, porque sin esa pata probablemente no conseguiremos mejorar los resultados en un futuro. En investigación en cáncer de mama, como en el resto del cáncer, el objetivo en los últimos años, habréis oído todos hablar mucho, que es la medicina personalizada. Eso en realidad se trata porque el cáncer de mama no es una enfermedad en cuanto que aparece en el mismo órgano en todas las mujeres, pero luego los tipos de tumores son diferentes, no que de cada persona sea diferente, sino que hay subgrupos biológicos que ya sabemos que se comportan diferentes, con mayor o menor agresividad, y que además tienen tratamientos que son diferentes. ¿En qué líneas vamos a tener que buscar la investigación para mejorar en cáncer de mama como en el resto de los cánceres? Pues en investigación tenemos tres patas. Por una parte, la investigación preclínica, que se hace en animales y en células en laboratorio, la investigación clínica, que es la que se hace en las personas, y luego una línea intermedia, que es lo que se llama la investigación translacional, que es la que envía preguntas a uno y del otro vuelve hacia atrás. Y de ahí vamos obteniendo cada vez nuevas preguntas y nuevas respuestas. En investigación básica, que obviamente no es mi campo, pero que sí que hay que tenerlo en cuenta, lo que más vamos a buscar es buscar nuevos modelos preclínicos, de manera que cuando llegan la investigación a la clínica sea más precisa, porque todos estamos, digamos, muchas veces cosas que son muy interesantes o muy prometedoras en el laboratorio luego no se concretan en la vida real, y sin embargo un porcentaje sí que llegan y queremos que ese porcentaje sea mayor, es decir, que la parte de la preclínica hay que optimizarla. Y en investigación clínica, ¿qué tenemos? Pues por una parte tenemos que trabajar en la prevención, sobre todo en hábitos de vida saludable y en otras áreas, en el diagnóstico precoz, que ya ha comentado mi compañera, y luego ya es lo que es en el área del tratamiento. Y en el tratamiento de los pacientes tenemos que distinguir dos áreas muy importantes. Tenemos que distinguir aquellas pacientes que son diagnosticadas en una fase precoz de la enfermedad, donde los tratamientos son fundamentalmente, el objetivo es curar a esas pacientes, y las tenemos que curar de la forma más óptima. Las líneas de investigación, ¿por dónde van ahora? Pues en hacer que el tratamiento sea el mejor para cada paciente, de manera que hay pacientes o hay grupos de pacientes que en un futuro les vamos a hacer un tratamiento menos intenso que el que les hacemos ahora, lo que se llama vulgarmente desescalar tratamientos, y por ahí van unas de las líneas de investigación, es decir, todas no necesitan quimioterapia. ¿A quién se la podemos quitar? Pues por ahí hemos trabajado, y ya ha comentado el consejero que aquí se ha implantado un test. Pues nosotros hemos participado en un ensayo muy importante a nivel multinacional con ese mismo test, para en un grupo más avanzado de pacientes a ver si se puede eliminar en esas pacientes la quimioterapia. No tenemos resultados todavía, pero esperamos, y eso sí que puede ser un hito muy importante. Y estos hemos participado nosotros, centros del País Vasco. Por otra parte, también los tratamientos a veces son muy largos, los tratamientos hormonales, por ejemplo, que se utilizan para el cáncer de mama. Tenemos que saber quién necesita tratamientos más cortos y quién necesita tratamientos más largos, porque todas probablemente no necesitan lo mismo. Y en otros tratamientos buscar dianas terapéuticas nuevas para
alteraciones moleculares nuevas, teniendo por un lado el tratamiento y a la vez biomarcadores que nos digan este tratamiento es para esta, pero para esta no, es decir, optimizar los tratamientos. Y luego tenemos el otro lado, el cáncer de mama, la gran mayoría, hoy por hoy tenemos unos datos de supervivencia muy buenos, pero hay un porcentaje de pacientes que o bien cuando se diagnostica ya tiene la enfermedad avanzada o bien recae, porque sabemos que eso es uno de los problemas del cáncer de mama. El riesgo de recaída existe de por vida, no tienes ese momento de decir, han pasado X años y ya estoy libre, no. Tu riesgo de poder volver a recaer o de tener uno nuevo persiste a lo largo de la vida. Y por ese motivo hay pacientes que recaen y además esas pacientes hoy por hoy en cáncer de mama, afortunadamente con los tratamientos también viven durante mucho tiempo, lo que hace que una parte muy importante de nuestro día a día de trabajo sea el tratamiento a lo largo de muchos años de esas pacientes. ¿Por dónde va la investigación en estas pacientes que tienen un cáncer avanzado y que hoy por hoy no curamos, aunque el objetivo en un futuro sea ese, pero hoy por hoy tenemos que ser realistas de cuál es la realidad? Pues el objetivo es, por un lado, buscar nuevos biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas. Están saliendo tratamientos nuevos, algunos después de mucho esfuerzo, pues no vemos los resultados que esperábamos, a pesar de un racional biológico previo muy importante, pero otros se han incorporado en la clínica y con resultados muy buenos. Y luego pondré un ejemplo. Tenemos que saber por qué los tratamientos dejan de funcionar, cómo se desarrolla en las personas la resistencia a los tratamientos. El cáncer es un ente vivo y se adapta, como nos adaptamos nosotros a la vida, el cáncer también se adapta y busca sus maneras de escaparse de los tratamientos. Pues eso lo tenemos que conocer mejor para desarrollar tratamientos mejores. Y luego otra cosa importante también en estas pacientes, como sabemos que el cáncer evoluciona y cambia a lo largo de la evolución, cómo medimos ese cambio sin tener que hacer test diagnósticos muy complicados. Hay cosas en el futuro que ya están empezando a implantarse, como por ejemplo lo que se llama la biopsia líquida en sangre, pero todo esto, cómo se implanta, se tiene que hacer a través de programas de investigación, de saber qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, porque los recursos hay que utilizarlos para las cosas que realmente tienen un valor positivo para los pacientes. Todo lo demás se tiene que demostrar a través de la investigación. En eso tenemos que estar en el día a día. Y luego ya una pata importante es el seguimiento y las largas supervivientes. Es decir, las pacientes que ya no estoy hablando del cáncer diseminado, sino las pacientes que ya se han tratado, que han terminado sus tratamientos y que les quedan un montón de años de vida por delante. Los tratamientos, como hemos dicho, las pacientes pueden recaer. Tenemos que tener maneras de poder detectar a esas pacientes en recaída de una forma adecuada y, por otra parte, también los efectos secundarios que producen los tratamientos que hacemos a largo plazo. Y eso es una cosa que tenemos que adaptar, cómo seguimos a esas pacientes. Otra pata importante dentro de la población general es cómo introducimos o cómo vigilamos a aquellas pacientes que tienen un alto riesgo porque heredan de sus familiares la predisposición a padecer un cáncer. O sea, lo que se llaman los cánceres hereditarios. Se han hecho muy famosos porque algunas famosas han salido en la prensa contando su historia. Hoy en día ya están implantados test donde podemos detectar a esas pacientes que necesitan un tratamiento y unas maneras de diagnóstico y de seguimiento diferentes. Entonces, a esas pacientes tenemos que elaborar programas para el diagnóstico precoz y también para el tratamiento y el seguimiento posterior, incluso también para el tema de la descendencia. Y en mujeres jóvenes, hoy en día las mujeres alargan la maternidad, con lo cual empezamos a tener cada vez más mujeres que no han tenido hijos, pero que son jóvenes y tienen un cáncer y tienen deseos de tener hijos en un futuro. Los tratamientos pueden alterar toda esa previsión en el futuro. Entonces, ya hoy en día ya a esas pacientes se les ofrecen programas para el tema de la fertilidad, pero es una cosa que en un futuro tendremos que hacer mejor y hacer programas de investigación, no solo para antes, sino cómo poder tener hijos después, cómo vamos a vigilar a esas pacientes. Sabemos que hoy en día lo hacemos, pero no sabemos si esos
descendientes pueden tener más problemas porque sus madres han hecho tratamientos en el pasado. Todas esas cosas están dentro de programas de investigación. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un ensayo abierto para ese tipo, bueno, un protocolo de estudio para ese tipo de pacientes. Y luego, ¿qué es lo que hacemos en el día a día? Pues tenemos un montón de ensayos, que los ensayos con drogas, hoy por hoy, quien más los lidera son la industria, ellos son los que desarrollan los nuevos fármacos. Ahí tenemos que colaborar y tenemos que conseguir que los profesionales de la sanidad seamos los que lideremos esos estudios, no ir a rebufo de la industria. Lo tenemos que liderar nosotros y para eso hay grupos cooperativos nacionales, internacionales. Yo pertenezco a un grupo cooperativo estatal, pero que ese grupo cooperativo está dentro de un grupo europeo internacional, con el objetivo de que el liderazgo de la investigación esté en manos de los profesionales y que sea a poder ser lo más independiente posible. Pero siempre no podemos olvidar que la colaboración es necesaria. Y voy a poner ejemplos en los que yo he participado directamente. Por ejemplo, un cáncer de mama muy específico, que es el cáncer de mama HER2 positivo. Hace 20 años, ni siquiera, bueno, pongamos 25, ni siquiera se sabía que existía. A través de la investigación básica se vio que era un tumor un poquito diferente a los demás, que tenía una agresividad distinta y era más agresivo que los demás. Y apareció un fármaco, se desarrolló un fármaco ya dirigido para esa alteración molecular que, estudiado en cáncer de mama metastásico, se vio que era eficaz. Hoy por hoy es una de las bases del tratamiento de esos pacientes, que es el tratamiento dirigido a los tumores HER2. Ya el primer medicamento fue el trastuzumab, pero ya tenemos muchos más. Y realmente el tratamiento de esas pacientes y la historia natural de su enfermedad ha cambiado. Y nosotros estuvimos, en mi centro en concreto, en uno de los ensayos pioneros en el tratamiento de la enfermedad localizada, y ese fármaco hoy en día es el día a día. Los jóvenes creen que ha estado ahí toda la vida. Pues no, eso requiere un tiempo y ensayos de colaboración de mucha gente desde la básica. El ensayo en el que nosotros participamos fue un ensayo internacional, donde todos trabajábamos conjuntamente y a la vez. En aquella época todavía la informática no estaba tan implantada como ahora, pero hoy en día eso se ha convertido en una pata importante del tratamiento. Y luego, por último, una cosa que ha venido para quedarse es la incorporación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, tanto para el análisis de los datos, lo que se llama el Big Data. Hoy tenemos una herramienta que es muy importante y aquí podemos decir que somos afortunados porque la historia electrónica está implantada en el 100% en Osakidetza y eso va a poder analizar los datos de una forma mucho más útil de lo que se llaman los datos en la vida real, no solo de lo que hacemos en los ensayos, sino de cómo impactan luego en la población general las cosas que hacemos. Y eso hoy en día tenemos armas muy potentes para poderlo analizar y es otra de las líneas de investigación que incluso desde la Sociedad Española de Oncología Médica se ha creado una línea de trabajo que es la que se llama la de análisis de los datos en el mundo real y tenemos armas muy potentes para poder hacerlo. O sea que tenemos un montón de líneas de trabajo en las que trabajar y bueno, no perdemos la ilusión en mejorar las cosas. Bueno, eskerrik asko, Isabel. Si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los tres y somos capaces de responderla, pues estaremos encantados. Sí, consejero, más o menos el tiempo de espera desde que se detecta el tumor hasta que se opera, ¿cuánto es en Euskadi? Bueno, eso te lo va a contestar mucho mejor que yo, Yone, creo. Nosotros en la eterna evaluación que hacemos de los datos que resultan del programa de cribado, este es uno de los indicadores, ¿no? Porque tenemos puestos unos objetivos de tiempos entre cada una de las fases del cribado. El tiempo, hasta hace poco, el tiempo que transcurría entre que se derivaba del programa una mujer al hospital y comenzaba el tratamiento, hasta hace poco el objetivo era 30 días. Y se ha aumentado el objetivo a 40 días, pero sobre todo porque las pruebas diagnósticas se ha ido mejorando mucho en las pruebas diagnósticas y entonces ahora mismo los tratamientos se empiezan con muchísima más información que antes. Con lo cual, el objetivo del programa es 40 días. Y
desde luego, casi todas las unidades están por debajo de los 40 días, algunas bastante más por debajo y alguna otra ronda los 40 días. Pero de media estamos por debajo de los 40 días en el comienzo del tratamiento e incluso diría, bueno, yo creo que hasta os puedo dar el tiempo exacto. Y el tiempo exacto debe de ser en todo este tiempo de 31,8 días. Desde el comienzo del programa hasta ahora, la media de tiempo que hay entre la cita en el hospital de referencia y el comienzo de tratamiento es de 31,8 días. Son datos de programa. Me imagino que... Yo preguntaría, lo de las mamografías, ¿por qué se hacen ahora a los 50 años y no se baja la edad a los 40? Digo Mira, porque, a ver, el tema de la... por ejemplo, Sí, mi madre tuvo, sí. lo que digo yo, mi hija tiene 42 años y bueno, porque se lo ha hecho ella, pero no por por Osakidesa. Entonces, ¿por qué no se baja la edad? Mira, Osakidetza, el programa que tenemos ahora mismo tiene, digamos... 40, porque además la gente lo está pidiendo. Sí, pero vamos, el programa dirigido a todas las mujeres es para las mujeres de 50 a 69 años. Pero ya hace unos años que el programa se amplió a aquellas mujeres por debajo de 50 años que tengan algún antecedente familiar de primer grado. Con lo cual, cuando cumplen 40 años, se les manda a todas una carta invitándoles a participar si quieren por tener un antecedente familiar de primer grado. Y todas las que nos llaman para decir se incorporan al programa. Todas nos llaman para decir que tienen algún antecedente, se incorporan al programa. No obstante, el programa sigue estando recomendado como programa poblacional para las mujeres mayores de 50 años. Porque todas esas cosas que decimos de los beneficios y de los riesgos, ese equilibrio está, es decir, los beneficios superan a los riesgos con una evidencia buena a partir de los 50 años, no antes. Pero sí cambia si el riesgo que presenta la población menor de 50 años es mayor que el riesgo poblacional o el riesgo medio. Pero sí, perfectamente. Pues tu hija podría haber tomado parte en el programa. Es que yo encima lo tuve antes de los 50. Sí. Quiero decir que a mi hija, por ejemplo, nadie le ha mandado una carta ni nada. Yo le dije... Sí, pero tienes que tener presente que en los programas de cribado, en todos los sitios estamos hablando de población sana. No estamos hablando de población que tiene una patología. Para la población que tiene una patología están los circuitos asistenciales habituales. Entonces, a la hora de determinar cuándo a población sana, a cortes grandes, bien de mujeres en cáncer de mama, bien de hombres en cáncer de colon, por ejemplo, que tiene un programa de cribado también, se determina intervenir sobre el conjunto de la población, tienes que tener muy claro que el riesgo es inferior al beneficio esperado con la intervención, porque cualquier intervención terapéutica en una mamografía también tiene sus complicaciones. Los falsos positivos, los falsos negativos de gente que le haces la mamografía, le inicias el tratamiento y luego, pues, con el paso del tiempo, no tiene o podía haber tenido. Entonces, no estamos hablando de cortes de personas con una patología concreta, sino que estamos hablando de población sana. Y ahí, antes de tomar la determinación de a todo el mundo hacerle algo, hay que tener muy claro que el riesgo es menor que el beneficio que esperas obtener. Yo solo quiero decir que muchísimas gracias al programa de cribado. Yo soy una superviviente, gracias a ello. El mío fue muy positivo, me llevé todos los tratamientos, todo el protocolo completo. Luego entré al cabo de 12 años, pero gracias al programa de cribado estoy. Que quede claro. Yo quiero hacer una preguntita, ya que estamos hablando de mamografías. ¿Se prevé que algún día la biopsia líquida sustituya con la misma eficacia a la mamografía? A ver, hace poco salió en la prensa una cosa, un artículo donde, digamos, echaron las campanas al vuelo demasiado pronto. Ojalá en un momento en el futuro tengamos un test que sea menos incómodo que la mamografía. Y yo aquí hablo desde el punto, y yo es mujer igual que yo, pues no es la prueba más agradable del mundo.
Entonces, probablemente en un futuro, pero hoy por hoy sí que se sabe que algo por ahí podrían ir los tiros en un futuro, pero hoy por hoy eso está dentro de las áreas de investigación. Porque sí que es verdad que la biopsia líquida, por ejemplo, se detectan lesiones cancerosas, pero más en pacientes que tienen grandes volúmenes de enfermedad, es decir, en cánceres avanzados. Para detectar cosas muy, muy precoces, hoy por hoy todavía no tenemos el estudio lo suficientemente evolucionado. Entonces, yo creo que es una línea de investigación por la que se está trabajando, porque obviamente eso sería más cómodo y probablemente más barato. Pero yo creo que todavía va a faltar mucho tiempo para que bueno, y cuando digo mucho tiempo me refiero a años, para que una técnica de esa sustituya a la prueba radiológica. Hoy por hoy todavía no. Sí, sabes, yo una muy breve, hablabas de que las tasas de recaída era una de las asignaturas pendientes que siguen siendo elevadas, que permanecen a lo largo de la vida. Más o menos, ¿en qué porcentaje nos situamos? Depende. El riesgo de recaída depende cuando hablo de recaídas, depende de, y ahí es importante el diagnóstico precoz también, depende de cuánta enfermedad tenías al diagnóstico, ¿no? Pero que sí que sabemos que el global, si ponemos en un cajón todas, esto es como el sueldo, pues probablemente recaerán alrededor de un 30% de pacientes. Pero ¿qué ocurre? Las pacientes que se diagnostican con un tumor más avanzado localmente, pues por ejemplo porque tienen ganglios afectados, su riesgo de recaída es mayor. En cambio, las que se detectan con una lesión muy pequeña, su riesgo de recaída es muy bajo. Entonces, tendremos que adaptar probablemente en un futuro el seguimiento, tendremos que ir adaptándolo, no solo tendremos que ir adaptándolo al riesgo real de recaída de cada paciente. No podemos hacer el mismo seguimiento para todas, y eso es un tema también en el que se está trabajando. Aipatu hemen bularreko minbizia detektatzeko programa honetako parte hartze ehuneko 80aren buelta horretan dabilela, nola interpretatzen duzu datu hau? Oraindik ehuneko 20 falta parte hartze horretan, kontzientziatuta gaude, minbizia oraindik arrotza egiten zaigu, Bueno, nik uste bularreko minbizia dagoeneko ez dela arrotza, inontzako urte asko damazkigu arazo honei buruz hitz egiten, eta programak ere urte asko damazkite, eta horrek ere eragin handia du gizartien, ez? Eta arazoen ezagueran, eta abar. 80% parte hartzia da izugarrizko parte hartzia. Horrek ez du esan nahi 80% bakarrikan iten dituzten mamografiak, badaude beste aukera batzuk ere. Osakidetzak aukera hori ematen die emakume guztiei, baina beste batzuk aukeratzen dute beste zerbitzu batean edo pribatuan edo mamografiak egitea. Eta beti egongo dira gutxi batzuk ingo ez dituztenak edo ez dianak hain konstantiek izango. Gure programan 80% eman dezakegu datu hori bataz besteko bezala, baina gaina badao beste datu bat ere erabiltzen dugu, eta da fideltasuna. Ez da guk aderentzia bezala neurtzen dugu, baina fideltasuna. Eta fideltasuna 80% gorakua da. Horrek esan nahi du, behin etortzen denak errepikatzen dula, ez? Nik uste sentido horretan, beste gauza batzuk ezagututa ere, beste parte hartze batzuk ezagututa ere, gure gizartiak oso ondo erantzuten dula, bueno, kasu honetan, bada aukera on bat ere, ez da? Baina erantzuna ona izaten da orokorrean, da kasu honetan oso ona da. Osea, nahiko lukete beste programa. Badaude, parte hartzeo daukatenak, baina askok eta askok ez. Hori oso datu ona da. Hori eskertu behartzai, emakumei, beak lehen eskertu digu guri, programa eskertu dugu, baina hau edanak ez liake posible izango, emakumen parte hartzia hori espalitz, horremestineko espalitz. Sentido horretan mila esker eman beharra gaude. Bueno, pues daros las gracias por vuestra asistencia, reiterar el agradecimiento también a las asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama de Álava, de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y bueno, pues volver a reiterar nuestro compromiso con todas las mujeres afectadas. Eskerrik asko.
si recaídas en la otra mama, no, lo que la gente hace es nuevos. Volvemos a empezar de nuevo. No. Lo único que a veces estás más limitado en algunas cosas, pero el tratamiento es lo mismo. Depende. Sí, pero es un contralateral. La gran mayoría, incluso como están en seguimiento, lo detectas muy precoz. El ER2 era el tuyo. Es lo mismo, sí. Herceptin es marca. Y el trastuzumab es el también es marca. Pues nosotros partimos de uno de los primeros ensayos del trastuzumab hace muchos años. Y bueno, luego hemos hecho un montón de ensayos con sí. Ese es el objetivo. Y luego agradecer, eso no lo he dicho, agradecer a los pacientes que de forma dicen, bueno, pues yo participo en el ensayo arriesgándose a hacer tratamientos que no se conocen. Sí. No. Lo pertenecemos a los tumores luminales, a los receptores hormonales positivos y los negativos. Que para nosotros no vale. Para nosotros no sirve. ER2